Bueno, muy buenos días amigos. Hoy estamos reanudando la publicación de videos cortos acerca de lo que es el análisis hermenéutico de la exégesis de la Biblia, de la prehistoria y de la historia sagrada de la literatura hebrea. Hemos dicho que hemos tomado esta cuestión de la escritura, de la historia, no como un credo, como un concepto, digamos, fanático, no como un credo, digamos, una religión, una mística, ¿no? Estamos estudiando esto como una como una ciencia que estudia los acontecimientos y el significado verdadero de las metáforas y de las alegorías de la retórica cristiana y hebrea, ¿no? La Biblia es una cantidad de libros, una compilación de libros que se han considerado siempre como sagrados. Es el libro que más se lee en Occidente, y hemos dicho que a través de la Biblia se ha enseñado se ha entregado a través del tiempo una gran enseñanza moral. Hemos explicado también en algunos videos lo que significa la palabra moral, y la hemos diferenciado de lo que significa la palabra ética. Esto de pronto no concuerda mucho, con el concepto, digamos, de los intelectuales, pero nosotros nos estamos apartando un poquito del preconcepto intelectual, por cuanto el intelecto se equivoca. El intelectual se equivoca porque el intelectual no tiene en cuenta, no funciona, digamos así. El intelectual no concibe las ideas a partir, digamos, de sus meditaciones profundas en el espíritu, como lo hacemos nosotros los místicos. Los místicos practicamos la meditación, y para nosotros la meditación es una manera de orar y de adorar. Orar, pues, es conversar, pues, directamente, pues, con Dios, con las entidades superiores del espíritu. Y adorar es mirar fijamente de lejos. Eso se llama adorar. Sabemos adorar a Dios, y sabemos hablar con Dios y preguntarle acerca de toda la verdad, acerca de lo que está escrito y de las cosas que nos han contado, porque hay cosas que no están escritas y no que nos las han contado, y hay cosas que nos han contado que realmente están escritas, pero que tienen un significado muy diferente al que determina la concepción científica de los historiadores académicos, de los historiadores, de los universitarios, de los científicos. Entonces vamos a hablar hoy de lo que se llama el paraíso. Tenemos en cuenta que el paraíso, según las escrituras, pues se creó en alguna región según las escrituras, según la Biblia, se creó en alguna región de lo que se llama la llanura indogangética, no la media luna fértil, sino la llanura indogangética. Y eso es así, eso es real, porque el origen digamos, del pueblo hebreo, el pueblo hebreo viene de la llanura indogangética, son originarios de allá, de la llanura indogangética. Llega un momento en que se quedan aterrados, porque hemos salido, digamos, hemos roto ya con los paradigmas tradicionales de la falsa concepción científica de que el hombre fue creado como un soplo, y como se supone que se formaría una botella cualquiera. El hombre es considerado como una botella donde se almacenan infinidad cantidad de datos,
y cantidad de comida. Eso es cierto, es una máquina. El ser humano, los animales, los mamíferos, todo lo que los seres vivos en la creación son botellas. Se almacena energía, se almacena datos, información y conocimientos sobre su propia historia heredada, ¿no? Y esto lo podemos entender a nivel del ADN. El ADN tiene todos los archivos, contiene todos los archivos habidos y por haber, y en el ADN es donde nosotros encontramos el misterio de todo lo que significan estas escrituras, esta historia sagrada de la creación, no sé, el paraíso. Dice el paraíso, digamos, se dice que fue creado según el Génesis 2, en las Biblias. Y hemos dicho también de que si alguna vez hubo un paraíso donde se inicia, digamos así, la primera concepción acerca de la historia o de la prehistoria del pueblo hebreo, ese paraíso empezó a formarse en la llanura indogangética. De la llanura indogangética es donde nace, digamos, ahí es donde nace, pues, donde tiene origen el Adán hebreo, ¿no? El Adán hebreo es el ario, el hombre de raza aria. La raza aria es una especie de una clase de vida, un tipo de persona racional, que tenemos en este momento una estatura promedia entre unos 50 y 2 metros, ¿no? Todo el que tenga entre unos 50 y 2 metros, aunque hay personas de más de 2 metros, pero generalmente una persona de unos 52 metros, que tenga una estatura y una envergadura de un promedio de unos 50, unos 70, ya es de raza raíz aria. Y la raza raíz aria es lo que se ha llamado en el contexto, digamos, de la literatura hebrea, se conoce como el pueblo hebreo. No debemos confundir lo que se llama el pueblo hebreo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es otra cosa, es una cosa a la que nos vamos a referir en un próximo video. Pero el pueblo hebreo es todo aquel que pertenece o que ha nacido dentro de la raza aria. Hemos leído también que hubo gigantes en la tierra y que convivieron, inclusive por muchos siglos convivieron con la raza hebrea, con la raza aria propiamente dicha. Y estos gigantes pues pertenecieron a otras razas de gigantes, por ejemplo los lemurianos, que tenían unos 9 metros de estatura, y los atlantes, que tenían unos 4 metros y medio, unos 4,70 de estatura, promedio de estatura y envergadura. Que hemos dicho también que los lemurianos eran, por decirlo así, una raza, digamos, de tipo, fuera de que eran gatunos, eran anfibios, podían nadar y podían también vivir por fuera del agua, eran anfibios. Hoy en día vemos, por ejemplo, muchos gatos, tipo de gatos que nadan, digamos, como el leopardo sabe nadar, tiene una capacidad pulmonar enorme, muy propicia para que él, digamos, aguante bajo el agua por muchos minutos
tanto que entabla feroces luchas con sus presas, digamos generalmente cocodrilos, caza cocodrilo, y es capaz de nadar y meterse al agua, a sacar el cocodrilo del agua, cazarlo allí, y lo saca y se lo come, porque esa es una base de alimento para el leopardo, ¿no? Entonces, en el mismo orden de ideas es que nacen, digamos los lemurianos. Luego vienen los atlantes. Los atlantes también son, digamos, ya los atlantes desarrollan una tecnología propia, digamos, no anfibia, porque anfibia pues es que tienen vida, tienen órganos que sirven para respirar debajo del agua. Pero en este caso los atlantes ya son ya crearon, ya se desarrolló más ciencia y crearon ciertos artefactos artificiales para poder respirar. Gracias hoy en día las escafandras y los trajes de buceo, tanques de respiración subacuática. Los atlantes tenían esa facultad inclusive de crear, de construyeron ciudades en partes donde se sabía que se podían inundar, y ellos se prepararon para recibir, digamos, el agua y continuar viviendo allí gracias a sus trajes pues muy buenos trajes de buceo que les permitía nadar y les permitía quedarse allí sin que se les fuera de pronto a acabar el oxígeno. No, que respiraban oxígeno, pero ellos tenían la manera de separar, de sacar el oxígeno del agua y respirar su oxígeno, el oxígeno que necesitaran, lo sacaban de la misma agua a través del mecanismo de sus artefactos, ¿no? De sus mecanismos artificiales para respirar debajo del agua. Entonces, después de esas razas anfibias, esa raza lemuriana, esa raza atlante, ya también nacieron ya los arios, aparecieron los arios. En un momento ya hemos visto que como los arios nacieron el ario en sí nace, digamos, de la descomposición del músculo, de la fama. La palabra fama significa músculo. En el Génesis 6, 1:4 dice que existían gigantes, hombres de fama, hombres musculosos, mucha fama. Se refiere a la carne, a la musculatura del ser humano. A eso es que se refiere la fama en términos bíblicos. Y esta fama, si al individuo entrar en una especie de letargo mortuorio, una especie de catalesia, esta carne, digamos, se deshidrataba, y del cuerpo de los machos salía una especie de gel, una especie de agua que se convertía en serpientes, como decir verbigrasa hoy en día, que digamos del espermatozoide, del esperma masculino que sea, digamos, eyaculado, salieran millones y millones de serpientes. Y esas serpientes nadando como renacuajos se desplazan hasta medio ambiente ideal, y se desarrollaban hasta cierta edad como una especie como de batracios, como de seres acuáticos, originalmente serpientes propiamente dicha,
y luego sí iban emergiendo, iban evolucionando hacia la superficie y se adaptaban al medio ambiente seco, convirtieron digamos, en epícenos. Epícenos significa que están por todas partes, están regados por todas partes, tanto en el agua como en la tierra firme. Y de estas serpientes continúan con el proceso pues evolutivo de la multiplicación, y las hembras pues comenzaban ya adultas, ya habiendo abandonado el agua, se tornaban en adultas, maduraban y comenzaban a gestar lo que eran en sus vientres, lo que era por ejemplo sus congéneres, sus hijos de género masculino, ¿no? Entonces de ese género masculino que nace, digamos, lo que se llaman los indígenas. Los indígenas tienen un origen acuático. Por eso muchos indígenas dicen que ellos provenían de su progenitora, pues, que era acuática, era una gran serpiente que habitaba en las profundidades de las aguas. Entonces estos indígenas, más que todo en Amazonas, le rinden culto a las boas y le rinden culto a las anacondas que viven en el agua. Otros indígenas le rinden culto a las serpientes, aunque dicen que ellos son hijos de Mama Oyo y que Mama Oyo pues era la misma tierra, la Pachamama, digamos así, que la misma tierra se cruzó con el agua y el sol fecundó el vientre y nacieron tales indígenas. De ahí vienen los indígenas, es decir, los índigos, o lo que se dice digamos así, por decirlo así, los indostanes, razas azules. Pero los indostanes pues, de una raza pequeña, proveniente pues lógicamente de los gatos, proveniente pues de los gatos lemurianos, gatos atlante, y provenían también pues, de sus ancestros adánicos, de raza aria. Estos indígenas pues, uno de estos indígenas fue tomado por el creador del paraíso, por el constructor del paraíso, que entre otras cosas pues pudo haber sido, ¿no?, un lemuriano o un atlante. Y a ese lemuriano, ese atlante que creó el paraíso, que lo construyó, sin lugar a dudas, un gran albañil, construyó esa finca. El paraíso es un proyecto agropecuario, es un proyecto donde se construye un establo, se construyen unas instalaciones, hay una infraestructura para la explotación de las industrias agropecuarias. Y este paraíso, pues, tenía pues muchas aguas, y tenía pues muchos animales, muchos para cuidar, y se puso allí un indígena que no tenía pues vestido, no tenía ropa, porque son personas acostumbradas a vivir, si quieren se quedan en el agua, y si no se salen a vivir afuera. Son personas, inclusive ahorita todavía hay unas tribus en África que personas que se la pasan pescando y viven, son lacustres, sus casas son lacustres, y ellos bajan al agua y nadan como si se tratara de cualquier animal, una tortuga, bajan y se están por horas, personas que son capaces de asimilar el oxígeno. El humano actual es, digamos, a través de un proceso pues de ósmosis, es capaz de intercambiar líquidos cuando entra entre el agua. Entra en el agua, hace apneas, practica natación, intercambia líquidos. Mucho del líquido del cuerpo se sale y se mezcla con el agua de su entorno que está dominando en ese momento, y mucha agua del entorno se penetra por sus poros y se va equilibrando
digamos, el agua, pues el líquido corporal. Y de esos indígenas que eran así anfibios, fue que se tomó un indígena para que cuidara esa finca, pues ese proyecto agropecuario tan grande como fue pues el paraíso en Edén, es decir, en la llanura indogangética. Esto nos hace pues pensar y darnos cuenta más o menos cuáles eran los antecesores de nuestro padre, de nuestro patriarca, nuestro ancestro común, Abraham el hebreo. Abraham el hebreo era un patriarca, o digamos, por decirlo así, un administrador de una finca, salvo que esta finca que administraba Abraham, esta finca ya no era en la llanura indogangética, sino en la media luna fértil. Y por eso los hebreos, dado que pues, se conocía o se decía según las escrituras de los egipcios, porque esta escritura fue tomada de los egipcios, la escritura hebrea fueron copiadas de los egipcios. Los egipcios decían que provenían los levitas, los cuales trabajaban para ellos prácticamente en la indigencia, trabajaban como esclavos indígenas en Egipto, las ciudades egipcias. Se decía que ellos venían de la llanura indogangética. Y entonces por eso también en algunos historiadores concuerdan con que los levitas eran unos sacerdotes egipcios, pero no era que eran sacerdotes egipcios, trabajaban para los egipcios, y entre otras cosas no para los egipcios arios, sino para los egipcios atlantes. Pues los egipcios los faraones eran gente de tallas enormes, los egipcios. Los ponían a trabajar a los hebreos y les enseñaban a trabajar la tierra, los ponían a trabajar la tierra y los ponían a hacer ladrillos. Y por eso los esclavizaron, porque abusaban de la estatura pequeña de los hebreos. Muy buenos días.